La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, constituye hoy uno de los principales agrupamientos mundiales cuya acción determina en cierta manera el curso de los acontecimientos económicos de los países de Occidente. El control que ejerce sobre los precios del petróleo y la unidad que hasta el momento han tenido sus decisiones, la han convertido en un poderoso instrumento de defensa de los intereses de los países productores de petróleo. ¿Qué es la OPEP? La OPEP es una organización intergubernamental creada el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, por 5 países productores de petróleo: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait, a lo que posteriormente se integraron otros miembros. La OPEP fue registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas el 6 de noviembre de 1962. Hoy día forman parte de la misma los siguientes países: Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Los antecedentes de la OPEP se remontan al año 1949, cuando una delegación oficial de Venezuela visitó Arabia Saudita, Irán, Egipto, Irak, Kuwait y Siria, con el fin de intercambiar puntos de vista con los gobiernos de esos países sobre la cuestión petrolera y de estrechar lazos que condujeron al intercambio regular de informaciones sobre el particular. Un año antes, Juan Pablo Pérez Alfonso, en 1948, ministro de Energía venezolano, ganó una de las primeras batallas contra las petroleras, al cuestionar los antiguos contratos de concesión en Venezuela, ya que el Estado solo recibía un 10% de los ingresos provenientes del petróleo. Después de arduas negociaciones, Pérez Alfonso logró conseguir un aumento considerable de las regalías petroleras, logrando el famoso 50-50. En los años subsiguientes se efectuaron algunas reuniones esporádicas e informales entre los países productores de petróleo del Medio Oriente y Venezuela, pero no habían de ser sino hasta 1959, en ocasión de la reunión del primer Congreso Petrolero Árabe, cuando expertos petroleros de los países productores de petróleo comienzan seriamente a intercambiar y analizar temas técnicos de interés común. El 10 de septiembre de 1960 se lleva a cabo una conferencia en Bagdad, propiciada por Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Energía y Minas de Venezuela, y su homólogo Abdallah al-Tariki de Arabia Saudí, junto a representantes de Irán, Irak y Kuwait, donde luego de deliberar durante 4 días mediante diálogos francos y coincidencias de criterios, cristalizaron en la feliz idea de fundar, el 14 de ese mismo mes, el famoso Pacto de Bagdad, que dio nacimiento a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El objetivo de la OPEP es ser el órgano de consulta de los países miembros para coordinar y unificar las políticas petroleras respectivas, con el fin de acordar las acciones más convenientes y para determinar los medios más idóneos de resguardar, individual y colectivamente, los intereses de los Estados miembros. La OPEP intenta formular los programas que aseguran la estabilidad de los precios del petróleo crudo en los mercados internacionales, de forma tal que se eliminen fluctuaciones indeseables o peligrosas, tomando en cuenta los intereses de las naciones productoras en asegurar para cada una de ellas un beneficio estable, justo y adecuado para los países consumidores en abastecimiento eficiente, económico y seguro, y para los inversionistas en la industria petrolera una ganancia equitativa. Las causas de la creación de la OPEP derivan del hecho de que todos sus integrantes son países en vías de desarrollo, exportadores de un recurso natural no renovable, con intereses básicamente comunes, que dependen en gran medida de los ingresos petroleros para el financiamiento de sus presupuestos y programas de desarrollo económico, y que tienen que enfrentarse prácticamente a las mismas compañías matrices de las empresas concesionarias que operaban en cada uno de sus territorios. Esto último implicaba tener que hacer frente a tácticas similares por parte de las compañías, dirigidas a evitar su poder de negociación. Todos estos factores, unidos a la tendencia del deterioro en los términos de intercambio observado en el desenvolvimiento de su comercio internacional, les hicieron tomar conciencia de la necesidad de unirse y de coordinar sus políticas petroleras. Sin embargo, la causa inmediata que determinó el nacimiento de la OPEP en 1960 fue la reducción unilateral de los precios cotizados del petróleo, llevada a cabo en las empresas petroleras en 1959 y 1960. En el primero de dichos años, las compañías redujeron entre 0,05 y 0,25 dólares por barril el precio cotizado de los crudos venezolanos,
y en $0,18 por barril el del Medio Oriente. Estas reducciones pusieron en estado de alerta a los países productores, provocando gran preocupación por los efectos negativos de dichas medidas sobre el nivel de sus ingresos fiscales y sobre la ejecución de sus presupuestos y planes de desarrollo. En la década de los 50, 7 grandes compañías petroleras internacionales como Esso, Texaco, Royal Dutch Shell, Mobil Oil Company, Gulf, British Petroleum, BP y Standard Oil de California dominaron el panorama petrolero internacional, comercializando el crudo que producían en sus extensas concesiones en todo el mundo, por las cuales pagaban modestos derechos a los correspondientes gobiernos. Estas compañías fueron conocidas como las Siete Hermanas y tenían el control absoluto de los precios del petróleo y del mercado, lo cual les produjo inmensas ganancias y poder, que contrastaba dramáticamente con lo que recibían los países propietarios de las reservas, una fracción de su valor. En sus inicios, la primera sede de la OPEP fue Ginebra, en Suiza, y luego fue mudada en 1965 a Viena, Austria, su sede actual. No fue sencillo consolidar una organización de este tipo, de la cual no había precedentes. Además, se trataba de unificar por primera vez objetivos comunes de países y pueblos tan diferentes. Se discutieron los estatutos, la estructura, el presupuesto de gastos y los requisitos para el ingreso de nuevos miembros. Los inicios fueron muy difíciles. La creación de la OPEP provocó el rechazo de los países industrializados y de las grandes compañías petroleras. Al principio fue ignorada, pero cuando percibieron el progreso de su consolidación trataron de destruirla. Los países miembros de la organización persistieron en su empeño y se enfrentaron a las grandes compañías petroleras del mundo. El progreso fue lento en los primeros años. Se requería de mucha tenacidad y resistencia a las presiones comerciales y políticas que fueron ejercidas directa y sutilmente sobre las naciones productoras. Su estructura inicial estuvo conformada por la Conferencia. Es la autoridad máxima y tiene facultad para delinear la actuación de la organización en las materias de su competencia y decidir por su cuenta sobre los asuntos que no estén explícitamente adjudicados a otro órgano. El presidente de la conferencia, electo anualmente, actuó como presidente de la OPEP. La conferencia nombra al secretario general y su adjunto por el término de 3 años. La Junta de Gobernadores. Está formada por gobernadores nombrados por los países miembros y confirmado por la conferencia, donde su mandato tiene una duración de 2 años. Es uno por cada país miembro. La Junta de Gobernadores es un organismo que lleva el día a día de los problemas que afectan a la OPEP y preparan la agenda que resuelven los ministros. Secretariado. El secretario general es el representante legal de la OPEP y su principal portavoz. Tiene un papel muy relevante en el estudio de las condiciones del mercado de petróleo. También coordina la política de relaciones públicas de la OPEP y su departamento legal. Comisión de Economía. La comisión se centra en los estudios de mercado de la oferta y demanda. Se encarga de vigilar la situación en los mercados, los precios del petróleo y prepara los proyectos de resoluciones que se discuten en la conferencia. Actualmente la estructura de la OPEP es más amplia. Los requisitos básicos para ser miembro de la OPEP son ser exportador neto de petróleo en cantidades substanciales y tener intereses fundamentalmente similares al de los países miembros. Para ingresar se necesita la aprobación del 75% de sus afiliados. Desde la creación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, su estrategia inicial fue de unificar y coordinar sus políticas petroleras para defender los precios del crudo frente a los mercados internacionales, así como también un abastecimiento eficiente, económico y regular a los países consumidores. Actualmente continúa siendo esta estrategia el pilar fundamental de la organización, manteniendo los precios dentro de un nivel que permita a los países miembros recaudar los ingresos necesarios que demandan sus economías. En cuanto a lo político, la OPEP, que inició con 5 países productores de petróleo en vías de desarrollo, actualmente es más heterogéneo en su conformación, con 11 países como miembros y repartido en 3 continentes, lo que conlleva también a una mayor complejidad al momento del proceso de toma de decisiones. La OPEP alcanzó el liderazgo mundial muy importante. Provocó la nacionalización de la industria petrolera en los países miembros, reafirmó el carácter crítico y el valor del recurso petrolero como creador de las riquezas y prosperidad que hoy día disfrutan los países industrializados y sus países miembros, elevando así su importancia y convirtiéndolo en un bien estratégico. La organización ha mantenido, al paso del tiempo,
una razonable cohesión a pesar de las discrepancias ideológicas, políticas, religiosas y culturales de los países que conforman, y ha enaltecido el negocio, colocando el petróleo por encima de las diferencias naturales del mundo en que vivimos. Podemos concluir que la OPEP ha demostrado que es una organización necesaria para el mantenimiento del equilibrio del mercado petrolero.